6:20. ¿Qué pasó? Éramos más antes, ¿no? Casi podríamos hacer presencial esta clase. ¿Cómo andan ustedes? Uno en cada rincón. Bien. ¿Los demás? Muy bien. Está Clase caluroso número el día para las 3. clases. ¿Qué cuentan ustedes por ahí? ¿Cómo van con esto de las clases y esto que viene medio rápido porque es cuatrimestral y están viendo mucho? ¿Qué les parece? Por ahora bien, profe. Hoy, sin mal no recuerdo, y voy a revisar un poquito el chat, la UV, ya tenían subida la clase de hoy, ¿no? ¿Ya la vieron, la bajaron? Sí, Sí, profe. función compuesta. Bien. En la clase teórica 2, a ver, vamos a ver una cuestión. Verá, vamos a ver una cuestión. Voy a compartir la pantalla de lo que estoy viendo, de lo que yo estoy viendo. Ahora ustedes están viendo mi computador. Si yo voy a la UV, veo el curso, que ustedes también ven, el link que siempre será el mismo. La clase teórica 1 no tiene problemas. Funciones, variable, capítulo, unidad 0, vamos bien, descargamos la carpeta y ahí la tenemos. Cuando voy a la clase teórica 2, tengo límite, funciones, clase 2. Vamos bien hasta ahí, no hay problema. Me parece que la clase 2 no tenía conflictos, me parece. Porque hay una diapositiva de la última clase que me quedó media en el aire, que quería retomar un poquito para que les quede mejor, un poco más claro, y tengo que ver dónde está esa clase. Me parece que va a la clase 3. Si mal no recuerdo, profe, yo lo descargué de la clase 3, sí. Ahí está corregido. ¿Esta está corregida, la clase 3? Sí. A ver si me dicen si es cierto. ¿Se refiere a la última parte en donde usted corrigió porque le había faltado? Sí. Sí, está eso. Que es la duda que yo tengo. Bueno, a ver, yo la descargo y la vemos juntos, a ver si es cierto lo que usted me dice. Ah, no, la clase 3 es otra cosa, ¿no? Este es lo de hoy. Esto no No, lo sí, tiene. eso, pero está el otro archivo. Yo incluso lo tengo acá. No, eso es lo que le quería explicar. Eso es lo que quería cerrar bien con ustedes. Ahora lo veo. Entonces está en la clase 2 de la clase Entonces lo pasada. descargué de ahí. Sí, a ver, ya, ahí les muestro a ver qué. Descargo esto y, y les cuento si está corregido o no. Vimos límite. No sé si lo ven con la misma velocidad que lo vemos en una diapo, pero ahí voy pasando un poco más lento esto. Vimos el tema del límite simultáneo y reiterado. Hablamos que hay otros métodos para calcular límite, que en realidad 1.000.000 de direcciones me va a dar un límite probable, mientras que 2, cuando no son iguales, me da un límite que no existe. Así de clarito. Vimos los incrementos, cómo teníamos que ver los incrementos de las variables. Eso de incremento me daba el pie para las derivadas parciales, en X y en Y. También era el límite del cociente incremental solamente en X o en Y, que me daba la pendiente en un punto, en una dirección, en la dirección del eje Y o en la dirección del eje X, tangente de alfa, tangente de beta. El concepto de derivada sigue siendo el mismo. Luego la interpretación geométrica. Estos grafiquitos tienen que aprenderlos como para pensarlos y tienen que ir aprendiendo cómo. Y fíjense que otro detalle también de cómo ir viendo los gráficos y analizándolos, ¿no? Cuando acá el gráfico veo solamente lo veo así, lo veo en perspectiva de un solo plano, el ZI en este caso, como X constante. Pero resulta que cuando me voy a analizar la otra función, que digo lo mismo en realidad, acá
digo que la derivada de la función con respecto a x era tangente de alfa, cuando antes decía que la derivada de la función con respecto a y era la tangente de beta, pero la perspectiva del dibujo es otra. Si se dan cuenta, no está sobre un plano, sino que está en el espacio viéndolo. Siempre juego con esto de hacer el mismo concepto en dos dibujos distintos, pero con distinta perspectiva en el dibujo. Es para que tengamos también noción del espacio. Noción del espacio. Y después nos metimos el otro día en el teorema de valor medio. Complicado el teorema de valor medio. Retomamos un poquito lo que era el valor medio del cálculo de primer año. Lo sabían ustedes, cosa que me sorprendió gratamente. No todo el mundo lo sabe. No todo el mundo en segundo año. No todo el mundo lo sabe. Y, bien, llegamos al teorema de valor medio, lo aplicábamos 2 veces y encontrábamos lo que era el diferencial de la función. El incremento de la función. Incremento. Esto que marco acá abajo, que está en negrita, es el incremento de la función. Y me parece que acá viene la diferencia, que la diapositiva que sigue, ustedes no la tenían en la clase pasada. ¿Bien? Entonces ahora la tienen, estas 2 últimas diapositivas. Yo las corregí, me parece, cuando me fui de la clase suya. Y esta última diapositiva habla de lo que yo les decía así en la última clase. Yo les decía, pero para que quede claro, el incremento de la función, acá veo esta diapositiva, el incremento de la función es la derivada con respecto a x, la derivada de la función con respecto a x, valuada en un punto x barra, en un punto intermedio. Ese que buscábamos en los puntos intermedios de la función en y, bueno, más la derivada de la función en un punto intermedio también con respecto a delta i. O sea que tengo un incremento de delta z como suma de 2 variaciones, como suma de 2 derivadas. Una es la variación de la función con respecto a x por el incremento de x. Y otra es la variación de la función por cada variación dependiente de y por los incrementos de y. Es lo mismo lo de x. ¿Cómo varía delta x por cada delta x? Cuando en la función varía solamente x y los demás permanecen constantes. Eso significa el incremento de la función en z. Bueno, como es un incremento de una función en x promedio, yo hago que tomo límite. Y cuando tomo límite me aparece el epsilon 1 y el epsilon 2, que son los infinitésimos. Entonces, en el límite de un punto intermedio, delta x, o y barra y promedio, es la derivada de la función en el punto. Eso en el límite es la derivada de la función en el punto. Porque cuando delta x tiende a 0, a su vez el x tiende a ser la función en el punto, el x promedio. Y el y promedio tiende a ser el y de la función en el punto. Por lo tanto, en el límite, cada uno de estos términos es la derivada de la función en el punto. Y ahí entonces sumamos que el incremento de la función es igual a la suma, corchete, de la derivada de la función con respecto a x más el epsilon, que es la variación del límite, por el delta x, más la derivada de la función con respecto a y por la variación de y, y acá sumamos los epsilon. Si aplicamos distributiva a esto, encontramos que el incremento de la función tiene un primer término, eso que marco hasta ahí, donde solo involucra las derivadas de la función y los incrementos en x. Y un segundo término, y tercer término, y cuarto término, que son múltiplos, suma de infinitésimos de orden superior. Suma de infinitésimos de orden superior. Que cuando delta x y delta y tienden a 0, eso también tiende a 0. Entonces, acá hay 2 conceptos importantes. El diferencial de una función es la parte principal del incremento. Y la otra parte del incremento son los infinitésimos de orden superior. Ahora, ¿el incremento es igual al diferencial? No. Esto es lo que dice acá. ¿El incremento de delta z es igual a diferencial z? No. ¿Qué lo diferencia? Lo diferencian los infinitésimos de orden superior. ¿Cuándo el incremento es igual al diferencial? Cuando los infinitésimos son 0.
cuándo ocurre que los infinitesimos son cero? Cuando delta x y delta y son cero. Eso no ocurre nunca. Quiere decir que siempre va a haber una diferencia. Sí, siempre va a haber una diferencia. Bien. Siempre va a haber una diferencia entre el incremento y el diferencial. Pero esa diferencia va a ser tanto más chica cuanto más chico sea el delta x y el delta y. ¿Qué ocurre acá? ¿Esto en dónde se aplica? Al cálculo de errores. Al cálculo de la variación de funciones. Y me conviene calcular y aplicar siempre una función a través del incremento. ¿Sí? Caterina, que levantó la mano. Está bien, no sabía. Perdón que interrumpa. No termino de entender de dónde salen epsilon 1 y epsilon 2 sería. ¿Viste cuando vos tomás límite que nunca la función llega a valer el límite, el valor del límite? Sí. Por ejemplo, el límite de x que tiende a 5. Límite de x cuando x tiende a 5. Sí. ¿Cuál es el límite? Y sería reemplazar el 5 por la x, y me da x el límite igual a 5. Pero en realidad, nunca la x llega a 5, y nunca el límite de la función llega a valer 5. Hay en el medio un infinitésimo, un entorno reducido tanto del valor de la variable como del valor del límite, donde la función está alrededor de ese punto. Por ejemplo, el límite de x cuando x tiende a 5 es igual a 4,9. Entonces ahí el epsilon 1 valdría 0,1. Claro, o sea que salen de sacar límite. De ahí Sí, entendí. los épsilon salen de sacar límite. Perfecto, gracias. Es lo que me falta para sacar límite. Por ejemplo, si el límite de x cuando x tiende a 5 es igual a 4,99, el epsilon es 0,01. Y busco un epsilon, dice la definición del límite, tan pequeño como yo quiera, siempre y cuando el punto me caiga dentro del entorno reducido de x y el valor del límite dentro del entorno reducido de la función menos el límite. De ahí viene eso. Bien. Bueno, ya tienen su vida corregido esto y seguramente estarán trabajando en la parte de cálculo de errores. Cierro esto, verifico que ahora la clase 3 esté bien. Ya la vi que estaba bien, pero la tiene subida, que es la clase de la idea de hoy, a ver qué idea tenemos. La idea de hoy es derivada, seguimos con función compuesta, implícita, y le llamamos clase 3. A ver qué podemos hacer hoy con esto. Clase 3, le decimos. Profe. Bien. Profe. Estaba pensando, y no sé si esto va a salir, pero bueno, vamos a pensarlo. Vamos a pensar esto. ¿Están viendo un pizarrón? Era con rachita, pero bueno. Sí, profe. Vamos a ver qué pasa. El lápiz ya no funciona, entonces por lápiz no lo vamos a escribir. El lápiz con gomita para el tag, pero no funciona. Profe, hay una compañera que está intentando preguntar. Bajito, claro, pero estoy intentando hablar. ¿Me escuchan bajo a mí? A ver, ahí subí mi volumen. No, profe, usted no. Hay una compañera que está No, intentando yo, hablar. profe, que quería hacer una consulta. Dale, Micaela, habla. Quería consultar si cuando tenemos I es lo mismo que I promedio, pero es el anterior que habíamos hablado de, digamos, en lo último que mostró. Yo tengo el punto P y quiero llegar por cualquier trayectoria al punto Q. El punto Q tiene valor x0 y 0. ¿Se ve ahí que estoy escribiendo? Cuéntenme lo que van viendo, porque yo no sé si este Sí, se ve. recurso Sí, me profe, sirve se ve o bien. no. Porque es pizarrón, pero no sé. Acá tengo el I, acá en el medio voy a tener un I promedio, un I medio. Acá tengo el X, y en el medio voy a tener un X medio. Que ese I medio y X medio es igual a I más, decíamos que era un tita 1, que era una fracción, tita 1, por delta X. Delta I en este caso.
este tita 1 variaba, era un valor que era mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, cuando daba 0 me posicionaba en este punto, y cuando daba 1 se posicionaba en este punto, del I al delta I, esto es delta I. Entonces, esto es un I promedio, digamos que es un punto intermedio de I. Lo mismo pasa con el X. El X es el X del punto, P, este X, y para llegar al otro punto, para llegar aquí, tengo que moverme un delta X. Así que un punto en el medio de estos valores sería el valor X más un tita 2, que el tita 2 es una fracción entre 0 y 1, entre 0 y 1, no mayor que 0 y menor que 1, sino toma valores 0 y se posiciona en este punto. Toma valores 1 y se posiciona en ese otro punto. Eso sería por el porqué de los I promedio e I bar. ¿Sí? El porqué de los I promedio e I bar. Bien. Eso era la pregunta que vos te referías recién. ¿Eh? Bien. Muy feo es escribir con mouse, pero bueno, ya aprendí, porque el touch no... Ah, eso lo hice con el touch. El touch no anda muy bien. Bueno, ¿estábamos con eso? ¿Había algún alumno o alguien que no ingresara a la VE o que tenga problemas, que no esté matriculado? Levante la mano, me lo escribe por chat y yo lo veo y lo trato de matricular. Que no pueda bajar algo, bueno, eso. Escríbanme, porque no sé si... Bueno, ahí borré todo y quiero explicar esto. Si yo tengo una función, W igual E a la X por I, una función sencilla. Es una función exponencial. Nosotros podemos calcular la derivada de W con respecto a X. Y también podemos calcular la derivada de W con respecto a I. Bien, ¿cómo calculamos las derivadas? Con la misma regla que calculamos las derivadas en análisis 1. La diferencia posiblemente esté que cuando yo derivo con respecto a una variable, o cuando tomo límite con respecto a una variable, el concepto es el mismo, decíamos que dejábamos constantes los planos de la otra variable. Así que cuando derivo con respecto a X, Y permanece constante, y cuando derivo con respecto a Y, X permanece constante. Esta función es un E elevado a la U. La derivada de E elevado a la U es un E a la U por U derivado. El U es X por I. Si lo derivo con respecto a X, la derivada es Y. Si derivo W con respecto a Y, X permanece constante, su derivada va a ser E a la U por U derivado. Por U derivado. Que con respecto, el U, que es esto, el U con respecto a X es Y, porque es una constante. Bien. Y así puedo encontrar ahora, si la función es continua, puedo encontrar la derivada de W a la derivada de W con respecto a X, a la derivada de W con respecto a X, veo que es una función nuevamente de X y de Y. Por lo tanto, puedo derivarlo nuevamente y encontraré la derivada segunda de W con respecto a X 2 veces. Y encontraré la derivada segunda de W con respecto a X y ahora con respecto a Y. Luego, si la función derivada de W con respecto a X es una función de 2 variables, puedo encontrar ahora, si es de 2 variables, esta función derivada de W con respecto a Y, derivada de W con respecto a Y, puedo encontrar la derivada de W con respecto a X, primero con respecto a Y, luego con respecto a X, y la derivada de W ahora con respecto a Y, pero ya lo tenía con respecto a Y, entonces se lee derivada de W segunda con respecto a Y 2 veces. Y obtengo derivadas parciales sucesivas, y así podría seguir, y así podría seguir. Esta derivada, que es con respecto a X, otra vez es una función de X y de Y que admite 2 derivadas, otra con respecto a X y otra con respecto a Y. Entonces voy a tener la derivada de W, esto a modo de ejemplo,
derivada tercera de W con respecto a X 2 veces y con respecto a Y una vez. O derivada de W tercera con respecto a X 2 veces y nuevamente con respecto a X. Claro, la derivé antes con respecto a Y, ahora la derivo con respecto a X. Y ahora se llama derivada tercera con respecto a X 3 veces. Y así, cada una de estas derivadas admite 2 derivadas más. Pero me quiero parar en una derivada, que es una derivada, según Clairaut-Schwarman, también lo hizo, no, Schwarman no, Schwarz. Schwarman era el que jugaba al tenis. Según Schwarz, estas derivadas son parciales cruzadas. Primero es en X y después en Y. Fíjense, primero es en X y después en Y. Y este es en Y y después en X. Conceptualmente, la verdad que deberían ser iguales. Hay todo un teorema que lo demuestra, que ya lo vamos a deducir y a trabajar. Pero por ahora, pensemos que son iguales. Por una demostración, y ya lo vamos a hacer. Está más adelante, pero en la práctica ustedes la tendrían que ver ahora. Fíjense, si yo derivo esta función, e a la x por y, e a la xy por y, es un producto. Si es un producto, y lo quiero derivar con respecto a y, quiere decir que a x lo dejo constante, si lo quiero derivar con respecto a y, va a ser un producto, la derivada del primero por el segundo como está. Entonces pongo esto, que es el primer término, derivado con respecto a y, por el segundo como está, y, más la derivada ahora del segundo con respecto a y, 1, por el primero como está, e a la x por y. Bueno, y termino de derivar eso, a ver cómo sale. Cuando derivo e a la xy derivada con respecto a y, es e a la u por u derivado con respecto a y, es x, y sigo copiando el resto, por y, más, e, y se me acaba el pizarrón, e a la x por y, que lo tengo ahí escrito. Muy bien. Esta sería la derivada segunda de la función con respecto a x con respecto a y. Ahora, voy a hacer la derivada segunda de la función con respecto a y, que sería esto que marqué acá, y ahora lo voy a derivar con respecto a x. Esta derivada, fíjense acá, toma, con color. Esa derivada la voy a derivar ahora con respecto, y voy a seguir escribiendo en azul, que está lindo, la voy a derivar con respecto a x. Es un producto. El primer factor es e a la xy. El segundo, y. Entonces va a ser la derivada del primero, e a la x por y, la deriva con respecto a x, por el segundo, ¿cómo está? Y. No sé si está bien eso, ¿eh? No sé si está bien derivado, ¿eh? Está mal derivado esto. Esto está mal derivado. Y lo derivé yo, pero está mal. Esto es e a la u por u derivado, pero el u derivado con respecto a y X es debería x. ser, ¿verdad? Claro. Claro. Y hacer x. Por lo tanto, acá este valor no es y, sino esto es x. Eso es el primero derivado con respecto a x, lo dejé indicado, por x como está, más la derivada del segundo con respecto a x es 1, por el primero como está, e a la x por y. Bueno, achico un poco los términos. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E elevado a la x por y con respecto a x. Si es con respecto a x y permanece constante, es e a la xy por y. Y sigo copiando ahora lo que sigue. La x esta, más 1 por e a la xy, e a la xy. Y verifico entonces que esto y esto que está en negrita son lo mismo y tengo la misma derivada. Las derivadas parciales cruzadas son iguales porque da lo mismo. Derivar una función primero con x, después con y, o primero con y, después con x, me daría el mismo plano y la misma pendiente en términos gráficos. Bueno, ahí corregí el error y todo. Se puede ver desde ahí, la letra tendría que corregirse un poco,
No crean que... No crean que... ¿Por qué es un HTTP? ¿Qué es este? Ah, ya sé. El WhatsApp de todos ustedes. Listo, ya está. No lo voy a tomar en cuenta. Bueno, ahora... Y así seguiría derivando, ¿no? Y encontraría entonces 2 derivadas en la primera línea. Fíjense, 2 derivadas en la primera línea. 4 en la segunda, derivada segunda. Creo que 8 cuando derivo por tercera vez, donde acá tengo... Acá tengo 8 cuando hago derivadas terceras. Bueno, derivadas cuartas se me va un poco más. Se me van a 16, 2 por cada una. Bueno, entonces hay algo que se llaman derivadas sucesivas que tiene que ver con esto, con sacar derivadas de una cosa y de la otra. Lo importante, esto de las derivadas parciales cruzadas de primer orden. ¿Y se repite todas así las derivadas parciales de segundo orden? ¿También son iguales? Sí, también. También. A ver, yo podría escribir, a ver si puedo, borro todo, no sé si lo estaban copiando, pero lo acabo de borrar todo. La derivada de W 3 veces con respecto a X 2 veces y a Y una vez, primero me doy cuenta que la suma de la cantidad de veces que yo tengo acá, 1 y 2, tiene que ser 3. Pero esta derivada cruzada también puede ser igual a derivar primero con respecto a Y y luego con respecto a X 2 veces. Digo, da lo mismo. O también yo podría derivar una función 3 veces, la primera con respecto a X, la segunda con respecto a Y, y la tercera con respecto a Y, a X 2 veces, otra vez. Entonces tengo una, que es el orden de derivación. También suman 3, pero son 3 derivadas parciales cruzadas distintas, que obtuve por distintos caminos, pero en realidad tienen el mismo valor. Bueno, como para seguir jugando con esto, pero para seguir pensando. Otra cuestión de lo que estábamos hablando, que no sé si quedó muy claro esto, pero voy a hacer un ejemplo. Vamos a pensar en un ejemplo. Negro está bien. Supongamos que querramos calcular. Esto vayan copiándolo conmigo. Así, además de copiarlo, vamos pensándolo. Si pudiera dibujar bien lo haría, les puedo asegurar que es vergüenza lo mismo. X por Y por Z son los lados de una cajita, cuyo volumen yo lo quiero calcular y es base, X por Y, por altura, Z, es la ecuación del volumen. Hasta ahí no hablamos de nada raro. Pero resulta que yo quiero medir el volumen y el incremento de volumen. El volumen de esta cajita cuando X vale 8, cuando Y vale 10, y cuando tengo una altura Z de 4. 4. Resulta que cuando yo hago esta caja que tiene X, 8, 10 y 4 de lados, cuando la estoy construyendo, hay una diferencia de error cuando construyo en el delta X, en el delta Y y en el delta Z, que le erramos en 0,1 centímetro. Quiere decir que se construye un poquito más largo el delta X, el delta Y, y cuando me voy hacia atrás, el delta Z. Y esto me hace que la cajita, si yo le quiero calcular el volumen, haya cambiado. Y ahora el volumen haya crecido una cantidad. Digo crecido porque creo que los delta X que yo estoy contando son positivos. Pero también puedo pensar que los delta X son negativos y entonces decrecen. Ha crecido una cantidad o decrecido una cantidad. Y yo quiero saber en estas condiciones cuál es el incremento de volumen que tengo. ¿Sí? Se posicionan en el problema, ¿lo entendieron? ¿Cuál es la variación de volumen que tengo? Lo que voy a tratar de medir es la variación de volumen
es lo que está pintado de verde. El incremento de volumen está pintado de verde. Bueno, yo tengo dos modos de calcular esto. El primero es calcular el volumen inicial con 8, 10 y 4, y después calcular el volumen final con 8 más 0,1, con I más 0,1 y con 4 más 0,1. Y eso me daría el volumen inicial, el volumen final. Entonces yo hago que el incremento de volumen sea igual al volumen final menos el volumen inicial, como cualquier incremento. El estado final menos el estado inicial. Bien, pero esto lo puedo hacer con esta función que es volumen, x por y por z. Cuando la función se complejizó y representa otra cuestión, no puedo calcularlo a esto. Se me complica. Entonces, voy a pensar en la herramienta que estamos pensando calcular, que el incremento de una variable es igual al diferencial, y fíjense que esto es una d, diferencial de esa variable. Igual, no, aproximado. Aproximado. Por lo tanto, primero eso es una d. Que quede bien claro, es una d, de diferencial, no es un jacobiano. Y la diferencia está que el diferencial es total de toda la función. Es exacto. ¿Eh? Su derivada vale 0 porque es diferencial. La derivada de una constante vale 0. Y ahí tengo el volumen. Voy a aplicar este concepto. Para poder aplicar este concepto, entonces digo, la variación de volumen, que es aproximadamente igual al diferencial de volumen, variación, diferencial, es igual, según lo que vimos estudiando ahí, que me quedó rinco en la otra clase y por eso estoy levantando el aplazo, a la variación, esto sí es un jacobiano, variación de volumen debido a la variación de x, cuando las demás constantes son c igual a 0, por delta x, más la variación de volumen debido a cómo se mueve I por cada delta I que tengo, más la variación de volumen debido a la variación de z por cada incremento de z que tengo. Claro, porque las derivadas son variaciones porcentuales. 5 metros en 1, no son variaciones porcentuales. Por eso lo tengo que multiplicar por cada incremento. Es un problema de que lo tengo en porcentaje y lo multiplico por el total para poder sacarlo. Yo escribiría así también en el pizarrón, no se creen que soy más prolijo en el pizarrón. No, no existe lo prolijo. Existe un proceso de pensamiento, que ahora lo pinté de verde, pero nada más. Entonces, acá aplicamos herramientas como la derivada, ¿no? Muy potente la derivada. ¿Cuál es la derivada de W con respecto a X? Y me fijo ahora cuál es B. Derivada de B con respecto a X. ¿Cuál es B? Y B es X por Y por Z. Entonces, la derivada es, con respecto a X, todas las demás son constantes y X es variable. Entonces, la derivada es Y por Z. Entonces, por delta X. Más, ¿cuál es la derivada del volumen con respecto a I? Y la derivada de B con respecto a I es X por Z, que son las constantes. Y es variable. Sería como multiplicar 2 por X. ¿Cuál es la derivada de 2X? 2, ¿no? La derivada de 2X es 2, porque es constante. La variable es 1. No importa. Por delta I. Más, ¿cuál es la derivada de B con Z? X por Y. Por delta Z. Para que el incremento delta W sea igual a diferencial de B, a esta función le tendría que estar sumando epsilon 1 por delta 1, epsilon 2 por delta 2 y todos los infinitesimos. Pero como no es igual, acá aplicamos solamente la parte principal del diferencial. Si le cuento los infinitesimos me va a dar exactamente igual. Entonces ahora el incremento de volumen es igual. El primer término, yo lo pienso como el incremento de volumen debido, el primer término sería el incremento de volumen debido a la variación de X solamente. ¿Cuánto varía el volumen por lo que varía en X? El segundo término es cuánto varía el volumen cuando Y varía.
El tercer término es cuánto varía el volumen, solamente teniendo en cuenta la variación de Z cuando todos los demás variaciones son con 0. No existe. Solamente tengo en cuenta uno por vez, una por término. Bueno, y vamos a calcular 10 por Z, 4. Alguien vaya haciendo la cuenta. Por delta X, 0,1. ¿Sí? Fíjense que yo les hice una trampa, pero bueno, ahora se las explico. Por X, 8. Por Z, 4. Por delta X, 0,1. Más X, 8. Por Y, 10. Por 0,1. Y ese es 0,1. Bueno, ¿cuál es la variación de volumen? Y le explico la trampa. En la trampa que yo hice, la función derivada es la derivada de la función con respecto a X por el diferencial X, más la derivada de la función con respecto a Y por el diferencial Y. Fíjense que es así, por el diferencial Z. ¿Y yo qué hice? Dije, los diferenciales son iguales a los incrementos. Ah, hice una trampa, sí. Puse que los diferenciales son iguales a los incrementos. Eso es una simplificación de la realidad. Sí, bueno, pero lo que pasa es que es parecido. El delta X es igual al diferencial X. El delta Y es igual al diferencial Y. Y el delta Z es igual al diferencial Z. Entonces, bueno, por eso lo pusimos igual. Bien, en ese concepto estaba en la idea. Por eso nos puso los epsilon, digamos, ¿no? Claro, por eso lo puse como delta y no como diferencial. Pero bueno, es lo mismo. En este caso es lo mismo. ¿Cuánto me daría la fórmula esta? 40 por 0,1 es 4, 32. 15,2 me dio a mí. Y a mí también. ¿Qué es 15,2? Bueno, supongamos que este volumen sea en centímetros. Todas las unidades tengan centímetros. Por lo tanto, 15,2 es centímetro cúbico. Y este 15,2 sería aproximadamente igual a la variación del volumen en términos positivos, porque el volumen creció. Porque yo consideré los delta X, delta Y, delta Z como 0,1 positivo. Si yo lo hubiera considerado negativo, sería lo que el volumen se contrajo. Y si hubiera considerado 2 positivos y 1 negativo, sería lo que el volumen se aumenta en relación a una medida y disminuye en relación a la otra. Esto es el cálculo de los diferenciales. En funciones muy complejas, que representan realidades, es más fácil interpretar una función de este estilo como diferencial y no calcular el incremento, que el incremento a veces es muy complejo, como variación final e inicial. ¿Sí? ¿Y lo podemos calcular ahora? Sí, a ver qué pasa. Vamos a calcular. ¿Y qué estoy calculando con el incremento? Y con el incremento estoy calculando el volumen final. Sería X por Y 10,1 por 4,1. Lo estoy ordenando muy mal y con un lápiz muy feo. 4,1 por 8,1. Eso sería el volumen final. Menos el volumen inicial. 10 por 4 por 8. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hagan la cuenta. Debería dar cercano al 15,2. 15,42,1. 15,42. Cuanto más cerca estoy yo de los delta X que tienden a 0, más cerca va a estar esta medida de la otra. Acá obviamente es más fácil calcularlo a través del incremento, volumen final menos volumen inicial. En realidad no es tan fácil si lo tengo que calcular en términos de funciones complejas, ¿no? Funciones complejas me conviene calcularlos con diferenciales. Y aplicarlo a la teoría de error también, errores porcentuales, etcétera, que deben estar con la profe María Victoria, la ingeniera, deben estar viendo todo eso por ahí. Estuve porque brava la ingeniera. Bueno, nada, quería redondear un poquito esa parte y ahora sí empezar un poquito con lo que nos toca hoy,
que ya somos 27. No sé si a esto le sacaron una foto o lo fueron copiando. Las dos cosas son válidas. Me parece que en el pizarrón yo no soy más prolijo que esto. Lo importante es ir viendo un proceso de pensamiento, ¿no? Un razonamiento, no solamente eso de cómo ir pensando, ¿no? No solamente la foto, sino que interesa que ustedes lo escriban para ir pensando, para que ustedes vayan pensando. Bueno, ¿saco el pizarrón? Sí. Voy sacando el pizarrón. Ya lo saqué. Cierro lo de la clase 3, que está puesto ahí, y vamos a pensar en otra cuestión, que es funciones, otro tipo de derivadas, funciones compuestas, implícitas, ese tipo de funciones. Cómo son las derivadas de una función compuesta, la derivada de una función implícita, y la derivada de una, bueno, ese tipo de derivadas, compuesta e implícita, que son formas de ver una función. Son formas de ver una función. Pero como son formas de ver una función, vamos a pensar en una forma. Volvemos al pizarrón. Y debería borrar el lienzo. ¿Dónde dice? Ah, acá dice. Borrar lienzo. Ahí volvemos a un pizarrón nuevo. ¿Cuándo tengo una derivada compuesta? ¿Qué es una función compuesta? A ver, lo vieron el año pasado, pero y igual seno de u. Pero resulta que u es igual a x cubo. Por lo tanto, esto es una función compuesta. Y, si yo la analizo, es función de u. Pero a su vez, u es una función de x. O sea que yo diría que yo diría que i es una función de u que es función, a su vez, de x. Esto es lo que se llama función compuesta. Y sigo la misma nomenclatura ahora y le cambio la f, le cambio la f por la g acá. Estoy diciendo que u es una función g distinta de la f de x. Entonces lo que tengo acá es una f de g de x. Eso se simboliza como una f o g, función compuesta de f en g. ¿Por qué es tan complicado decir función compuesta de f en g? Porque si yo tengo el conjunto de puntos u que hacen que la función tenga un dominio, el dominio de la función u me va a dar una imagen en i. Me va a dar una imagen en el conjunto i. El conjunto me va a dar una imagen aplicado al conjunto. Pero resulta que u es a su vez una función de x. Por lo tanto, la variable x que está en juego tiene distintos puntos del dominio, de los reales. No todos son dominio, pero los que son dominio dentro del conjunto de los reales hacen una imagen en u. Que no todos del conjunto de los reales son imagen de u, sino que algunos son imagen y esos hacen otra imagen en i. Por lo tanto, para que esto se cumpla, la imagen de u tiene que ser el dominio de i.
Si no, no se cumple. La imagen de U es igual al dominio de I. Si no, no tengo función. Todos estos puntos que están ahí encerrados en el círculo verde son a su vez imagen de U y dominio de I. Y tienen que ser iguales. Eso es una función compuesta. ¿Cómo derivamos una función compuesta? ¿Cómo derivamos una función compuesta? Aplicando la regla de la cadena. La regla de la cadena. Quiere decir que si la función I es un seno de U, la derivada de seno de U, según la tabla de análisis 1, es coseno de U por U derivado. Sí, así es. Entonces, derivo la función. Y prima va a ser seno de U, seno de X cubo, por X cubo derivado. Entonces eso va a ser seno de X cubo por 3X cuadrado, por 3X cuadrado. Y eso va a ser la derivada de una función compuesta de una sola variable. Derivada de una función compuesta de una sola variable. Seno de X cubo menos 3X cuadrado. De una sola variable. Resulta que nosotros tenemos ahora, me dijeron que espere un poquito, nosotros tenemos ahora una función compuesta, pero de varias variables. Porque el U, que acá estoy viendo el U puede ser una función compuesta de dos variables. Y el I puede ser una función compuesta de dos variables también. Entonces, como que tengo más elementos. Tengo más cosas. Lo cambio a esto. Lo cambio y me voy a esto que está acá. Y esto que está acá es lo que dijimos recién. Si yo pudiera explicarlo con una variable, diría así. Primero defino cuándo una función es compuesta. Y digo, acá estoy poniendo y igual f de x, x es igual a un g de r. Y igual seno de x, x igual a x cubo. Y f de r, f de r. Esta función f es mayúscula, porque es una función de otra función. Por eso es una función vectorial. Primer punto importante para leer. Entonces se dice que la función compuesta f de g de r es una función compuesta f o g, de la cual yo tengo que encontrar la derivada con respecto de i con respecto a r. Y se llama derivada total. Porque en el ejemplo anterior, el i igual seno de u, siendo u solamente x cubo, significa que i es una función de u a través de x. Pero en realidad es una función f de g de x. ¿Cuál es la variable de i? Solamente x. Entonces solamente voy a encontrar la derivada de i con respecto a x. Eso es lo que estoy buscando. Y lo que decíamos, y a eso se le llama derivada total. Derivada total. ¿Por qué se le llamaba derivada total? Porque si yo tengo una función z, que es f de xy, y como z es función de dos variables, z puede tener dos derivadas, con respecto a x, con respecto a y además puede tener infinitas derivadas según la dirección, con respecto a y. Quiero escribir. Entonces tengo la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. ¿Cómo se llamaban estas derivadas? Parciales. ¿Cómo se llama la derivada que es entera con d? Derivada total. ¿Cuándo una función es compuesta? Cuando la imagen de x es el dominio de y. Lo que veíamos recién. Esa es la definición clásica de una derivada, pero de una función compuesta. ¿Estoy calculando la derivada? No, todavía no. Estoy definiendo una función compuesta. ¿Es lo mismo f o g que g o f? No, es justo al revés. Ni conceptualmente es lo mismo.
Obviamente en el apunte todo esto está un poco más explicado, estas son solo las palabras matemáticas, en el apunte hay que leerlo, pero dice lo que yo digo, más o menos. Más o menos lo digo yo, digo. El apunte lo dice bien, porque el apunte es de Ramadán y es copia traducida del Piskunov para alumnos de segundo año de química y de construcciones también, porque esto lo dábamos en construcción, pero para que lo entiendan, porque el Piskunov realmente hay que saber matemática para leerlo. Pero esto es lo que ustedes van a ir leyendo a partir de eso. Para calcular la derivada, me atrevo a pensar en 3 pasos. Sustituir la función g en la estructura de f y se deriva normalmente con respecto a f. Hacer la regla de la cadena, como decía un compa suyo, y en ambos casos obtengo una derivada única. A ver, vamos a ver. Yo ya entendí que era una función compuesta y puedo derivarlo de varias maneras. Pero resulta que en la función compuesta ahora se me complica porque tengo una función compuesta multivariable. ¿Qué es multivariable? El z. El z ahora no es función de una sola variable, sino que es función de x por y, de x y de y. Donde x es función de r y donde y es función también de r. Por lo tanto, lo escribo en forma matemática. Z es función de x y de y a través de la variable r, y eso se escribe f de g de r, eso sería la función x, y h de r, eso sería la función y. Por lo tanto, f es solo función de r. Y puedo obtener una sola derivada, la derivada de z con respecto a r. La derivada de z con respecto a r. Y lo voy a llamar derivada total. Esto es el caso. Y ahora explico por qué el caso. Este es el caso de que la derivada sea una función, 2 variables. Una función z, 2 variables, x, y. Una función z, 2 variables, x, y, 2 variables. Y si lo quiero analizar un poquito a esto, estoy haciendo una aplicación de x, y, reales en 2 dimensiones, x, y, las 2 variables mías, aplicadas en una sola función, en R, 1, o sea, Z. Entonces estoy aplicando XY en Z. ¿Qué es el R2 aplicado en R1? Espacios vectoriales. El R2 es un espacio de 2 dimensiones, XY. El R1 es un espacio vectorial de una dimensión. Estamos acostumbrados a llamarlo número. De una sola dimensión, número. El número es un vector de una sola dimensión. ¿Puedo yo pensar esto? R2 en R1. Bueno, vemos. Pero resulta que ese es el Z. Esa es la definición de Z igual, o el análisis vectorial de Z igual F de X por Y. Pero cuando yo analizo X igual a G de R, tengo una aplicación R1. ¿Cuál es el 1 que estoy aplicando? En R1. ¿Cuál es el otro 1 que estoy aplicando? El primer 1 le corresponde a la variable X, R digo, y el segundo 1 le corresponde a la variable X. El Y de R2 también estoy haciendo una aplicación de R1, R, la variable R. En R1, la variable Y. Entonces es una aplicación de un espacio en un espacio. En R1 en R1. De R en X. De R en X y de R en Y. R en X, R en Y. Esto es un espacio 1 por 1, en los dos casos. Mientras que el X y en Z es un espacio 2 por 1. Profe, ¿Sí? el R de I
¿Va de R1 en R1 también o de Rn a R1? De cuando hacemos de R a I. Cuando voy de R a I va de R1 en R1. Ah, gracias. Porque va de R a I. Una variable. Bien. Algunas ideas. A las funciones x, y, como están en este caso, ya hago un ejemplo. Se las llama variables intermedias. A las funciones R, a la variable R, se las llama variable final. Variable final. Entonces, para poder calcular, es cierto que aplico la regla de la cadena y yo tengo que aprender a aplicar la regla de la cadena. Pero voy a aplicar otra cosa ahora. Me voy al pizarrón. Lo voy a borrar todo, a ver qué me dice. Y ahora voy a pensar en una función, tal cual la dibujé recién. Tal cual la dibujé recién. La dibujé en términos de qué función es. Voy a tener una función z que es igual a logaritmo x por y cuadrado. Así, sencillito. Ya se va a complejizar después. Tal que el x sea igual a r cubo y el y sea igual a 2r. Eso es lo que tenemos como función compuesta. Z es igual a un f de x, y, mientras que x, y son funciones de r. Y las escribo así. ¿Por qué función compuesta? El x, y, este valor de x, y, así como está puesto, es una sola función. Eso es una sola función. ¿Cómo es una sola función? Claro, es una función r, de variable r, que es la variable es r y la función es x, y. ¿Cuántas funciones tengo? 2. Ah. Entonces, ¿y cuántas variables? Una, r. ¿Y z? ¿Cuántas variables tiene? 2, x, y. ¿Y funciones? Una, z. ¿Z podría ser acá un W acá abajo? Sí, podría ser un W. Entonces sería una función que cada función tiene dos partes intermedias. Entonces acá tengo, así, mira, puede ser así. De la misma variable, ¿no? Vamos al primer caso, para pensarlo. Vamos a pensarlo ahora en términos de espacios vectoriales. Porque puedo aplicar la regla de la cadena. Sí. Vamos a aplicarlo en términos de espacios vectoriales. Esto, si yo lo veo como un espacio... ¿Me van siguiendo o los 27 se aburrieron y se fueron todos a ver Los Simpsons? No, profe, acá No, bien, estamos. profe. Menos. No empezó Los Simpsons todavía. No, empieza a las 8. Ya llegamos a las 8. Resulta que acá voy a escribir R2, porque son XY. Ya saben que son XY. Vayan copiando conmigo. Y acá voy a escribir R1. ¿Por qué R1? Porque es Z. Muy bien. Este espacio vectorial representa la función logaritmo de x por y. Ahora acá voy a escribir el espacio vectorial de la función compuesta de R. Es un R1, ¿no? Digamos, es R. Este 1 representa la variable. Aplicado en, ¿cuántas funciones? En 2. 2, profe. En 2, x, y. O sea que este espacio es 2 por 1, mientras que este es 1 por 2. Ah, bien. Este espacio es 2,1. O dicho de otra manera, 2 por 1. Es un espacio 2 por 1, de la función z. Toda esa función. Mientras que la función x, y es un espacio 1 por 2. 1 por 2. Bien. Ya estudié los dos espacios. Lo puse en rojo y en el medio porque era
al parecer era importante. Ahora voy a pensar en otra cosa, voy a tomar una herramienta. La herramienta se va a llamar... Sí, sí, disculpe. ¿Por qué en el segundo término, ahí que está con el circulito azul, de R1 a R2, si X y son dos variables, no es de R2 a R1 y R es una? No entiendo por qué es de R1 a R2. ¿En dónde? A la derecha. ¿En Z? Acá, en XY. Sí. Porque sí. siempre pongo, el primer R representa el dominio, o sea, representa la variable. ¿Cuál es la variable? Ah, claro. La variable es R. ¿Cuál es la función? La función es X. No, la función es Y. La función son las dos. Claro, sí, sí, ahora sí. Y en cambio, en este lado, el R2 representa a las variables X y Y, que son dos al mismo tiempo. Y R1 representa a Z. Sí. Son dos al mismo tiempo. Voy a un concepto. El concepto que quiero escribir se llama matriz jacobiana. Matriz jacobiana. La matriz jacobiana, como la escribió Jacobo, jacobiana, es una matriz cuyos elementos son derivadas parciales. O sea que la matriz jacobiana, no sé, de algo, es una matriz cuyos elementos son derivadas parciales. Es la derivada de la función con respecto a algo. En tantas filas y tantas columnas. Y la derivada de la función con respecto a algo. En tantas filas y tantas columnas. Que tiene un orden. El orden es M por N, el orden de una matriz. Que va a tener tantas filas como funciones. Las filas de la matriz van a ser las funciones. Y va a tener tantas columnas como variables. Tantas columnas como variables, tantas filas como funciones. Esto estaba escrito por ahí. Matriz jacobiana. Es una matriz a derivadas parciales que tiene un orden. El orden es el producto de las filas por las columnas, que tiene tantas filas como funciones y tantas columnas como variables. Las filas son funciones. Las columnas son variables. Las filas son funciones porque las dos empiezan con F. No, era otra cosa eso, pero bueno, de alguna forma me tengo que acordar. ¿Qué es entonces una matriz jacobiana? Una matriz funcional, porque todas las que tiene adentro son elementos de funciones, a derivadas parciales. Matriz jacobiana es igual a una matriz funcional a derivadas parciales. Bueno. Definición. Si tengo una función f o g, que es una función compuesta, la derivada de la función compuesta es igual a un producto de dos matrices. La primera de las matrices la voy a llamar Z. No, perdón, no la voy a llamar Z. Porque Z es función. La voy a llamar G. F y G. Va a ser el producto de la matriz F por la matriz G. ¿Qué es la matriz F? Es la matriz de las derivadas de la función F. ¿Qué es la matriz G? La matriz de las derivadas de la función G. La matriz F tiene un espacio vectorial M por N. La matriz G, para ser multiplicable, tiene que tener un espacio vectorial N por P. Igual número de columnas, igual número de filas de la segunda. Por lo tanto, esto me va a dar un espacio vectorial que va a tener
igual número de filas que la primera e igual número de columnas que la segunda. Por lo tanto, la derivada de una función compuesta es una matriz que tiene elementos que se obtienen de la multiplicación de la derivada de la función de la matriz jacobiana de la primera función por la derivada de la matriz jacobiana de la segunda función. Siempre y cuando sean conformables en el producto. Se complicó. Ya se les complicó. Claro, se complicó porque encima estamos hablando de que una derivada de una función compuesta es un producto de dos matrices. Álgebra, análisis, se complicó. Así que la derivada de la función compuesta es el producto de dos matrices. Matriz jacobiana de la función f por matriz jacobiana de la función g. Obtengo elementos, que es la derivada. ¿Cuántos elementos? M por P elementos. M por P elementos. M por P. Que es el espacio. Encima el N y el P son los espacios vectoriales. El 2 por 1, el 1 por 2, el 2 por 2. Son los espacios. Profe. Sí. La matriz jacobiana es una matriz cuyos elementos son derivados parciales. Es la derivada de la función respecto a algo como qué, porque tienen un orden de m por n. Llegamos, vamos de a poco. No llegamos todavía a eso. Pero te falta una palabra clave ahí en matriz jacobiana. Es una matriz funcional a derivadas parciales. Funcional. ¿Qué quiere decir? Que cada elemento son funciones. Y a su vez son derivadas. La matriz jacobiana es una matriz funcional a derivadas parciales. Yo todavía no escribí nada de eso, porque hice la definición nomás. ¿Qué dije? Y la derivada de una matriz compuesta, de una función compuesta, es el producto de dos matrices. La primera de las matrices es la matriz de la función f, matriz jacobiana de la función f. La segunda de las matrices es la matriz de la función g, que tienen espacios, m por n, n por p. Ahora voy a ver cómo armo eso. Voy a ver cómo armo. Para ver cómo armo eso necesito borrar una parte del pizarrón. Un segundo después, espero que copien, y si no borro. Copien, háganlo ustedes, copienlo ustedes, pongan alguna definición. Ahí ven.